bendiga, hermanos. Qué gusto poderlos saludar en nuestro segundo congreso de varones. Es un gusto que podamos estar aquí reunidos, que nos hayamos tomado un tiempo para poder venir a aprender de la palabra del Señor, confiando en que Él hablará nuestras vidas en cada tema que nuestros hermanos han preparado para nosotros, que nuestro pastor ha preparado para nosotros. Les invito a tener un corazón dispuesto a aprender, a que cada palabra que ellos expliquen conforme a la palabra de Dios, que es su Biblia, que nos ha dejado, nosotros la guardemos y también la pongamos en práctica. Damos gracias al Señor porque también nos ha permitido estar reunidos, porque no hubo una tormenta y podemos estar aquí. Los hermanos que no pudieron asistir en este momento, oramos por ellos. Quizás es por trabajo, quizás alguna situación debió de haber surgido que les impidió estar en esta noche. Si nos están viendo por transmisión o si nos ven más tarde, espero que todo esté bien, que todo se solucione y que el día de mañana nos puedan acompañar a nuestro segundo congreso. Confío en el Señor, en que Él nos hablará personalmente, que su palabra no vuelve vacía y que tengamos también una mente dispuesta a aprender, tengamos un corazón sincero delante de Él y que sea Él el que redarguya, que sus palabras sea el que nos penetre y que seamos transformados, que estos temas que vamos a tocar en este congreso nos renueven nuestra manera de pensar y cambiemos también en nuestro hogar, con nuestras esposas y los tratos en los unos con los otros, hermanos. Que confío en el Señor, que así será, que ese mensaje será para mí y así también para ti, hermanos. Entonces, sin más, me gustaría que me acompañaran a orar para abrir este congreso, y en un momento presento a nuestro primer expositor. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, tú que has creado todas las cosas, Padre, eres bendito, eres santo, Señor, y declaramos que como tú no hay otro. Tú eres el verdadero, tú eres el justo, Señor, tú eres el soberano. Bendito eres, Señor, y te damos muchas gracias por la misericordia que has tenido con nosotros y que en este momento, Señor, nos permite estar reunidos aquí, con el anhelo en nuestro corazón, Señor, de aprender más de ti, porque sabemos que somos imperfectos, Padre, pero estamos siendo renovados en esta carrera, Señor, para completarla y ser santificados día con día. Habla, Señor, en este congreso a cada uno de nosotros como varones, Señor, y que nosotros podamos ser ese ejemplo de un varón cristiano, un hombre de verdad también en nuestra casa como en la sociedad. Que seas tú reprendiendo, Señor, conforme a tu palabra, lo que es correcto, lo que es sabio, Señor, y lo que tenemos que corregir para parecernos más cada día a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad nueva, Señor, que nos das de poder aprender y de perfeccionarnos. Confiamos en que tú y con tu Espíritu Santo, Señor, nos perfeccionas, nos hablas, nos redarguyes, Señor, y que este mensaje que va a presentarnos cada uno de nuestros hermanos, Padre, será de edificación. Ayúdanos, Señor, a guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para poner en práctica en nuestro hogar, Señor, y con la sociedad y nuestros amigos, estas palabras, Señor, que serán leídas de tu palabra escrita. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Ayúdanos a ser imitadores de Jesús, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad, Padre. Ayúdanos a perfeccionarnos, porque sin ti somos nada. Amén. Como primer expositor, hermanos, tenemos a nuestro hermano Raúl, que nos va a hablar acerca de Proverbios 23. Vamos a estar viendo Proverbios, que es el hombre que evita las contiendas, que evita la contienda. Entonces estemos atentos a nuestro oído, estemos atentos con nuestro oído para aprender de este tema. Pongamos nuestros teléfonos en silencio, hermanos, para que no sean motivo de distracción. Y pues sin más, hay que tener una mente dispuesta a aprender.
Sí, sí, sí se escucha bien. Sí, ¿verdad? Ok, va. Bueno, el día de hoy voy a estar predicando acerca del hombre que se enreda en las contiendas, aquel que es pendenciero y que probablemente pensemos que pues ninguno de nosotros nos agarramos a golpes, ¿no? En realidad, con nadie. Pero lo que veremos hoy no solo habla de la violencia física. Y quiero que vayamos a Proverbios 23. Vamos a iniciar ahí. Proverbios capítulo 20, versículo 3. Dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Vamos a orar, hermanos. Señor Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, porque tuyas son, Señor. Tuyo es el imperio y el poder, y por tu misericordia podemos hoy estar aquí, Señor, para ser juntamente edificados. Rogamos por tu Espíritu Santo que nos redarguya de pecado, que nos ayude a caminar en santidad, que no nos quedemos solo con el conocimiento que adquiramos el día de hoy, aquello que aprendemos de tu palabra, sino que podamos llevarlo a la práctica, Señor, a nuestras vidas. Habla a través de tu siervo, Señor, porque necesitamos tu palabra, Señor, no la de un hombre. Te pedimos, Señor, todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Disculpen, es que estoy un poquito enfermo de la garganta y... aquí tengo agua, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar primero acerca del origen de las contiendas. En segundo lugar, vamos a hablar del pecado en las contiendas. Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer ante este pecado? Y concluiremos con el ejemplo de Cristo. Ahora, para iniciar con el origen de las contiendas, es necesario que definamos los términos. ¿Qué es una contienda? Leíamos ahí en Proverbios 23 que dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Ahora, para ir definiendo los términos, cuando habla acerca de honra, la palabra que usa ahí es kabod, que viene del hebreo, que significa gloria. Dice entonces: gloria es del hombre dejar la contienda. Esta palabra contienda viene del hebreo rib, que significa, que es un término que se usa para referirse a la contienda que antecede a la lucha entre dos grupos. Ahora, yo sé que a lo mejor no teníamos esa idea, ¿no? Yo cuando lo leí de principio y no tenía esa impresión de lo que era una contienda. Yo me lo imaginaba como que era pues dos personas que se agarran a golpes, ¿no? Un pleito como tal. Pero en realidad el término se usa para esa probable discusión que hay antes de que se lleve a cabo una pelea o una lucha, vaya, entre dos grupos. Y esa palabra justamente es la que se usa cuando dice que hay una contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ¿verdad? Justamente esa es la palabra que se usa. Ahora, al ser hombres, los que estamos aquí, yo creo que la mayoría, déjame bajar esto tantito, yo creo que la mayoría nos hemos visto envueltos alguna vez en un enfrentamiento o en un confrontamiento con otra persona, ¿verdad? Y no sé si se han dado cuenta que generalmente los pleitos inician donde uno le dice algo al otro y el otro simple le dice: pues si quieres ahorita, pues nos damos, nos peleamos o lo arreglamos allá afuera. Generalmente así inician. Pero no sé si se han fijado que siempre es uno el que está esperando que el otro ataque, ¿verdad? Entonces, ese momento es cuando se sitúa aquí el proverbio, que dice: honra es del hombre dejar la contienda. Justamente ese espacio de tiempo entre que se decide
si se ataca, si no se ataca, si se, ¿cómo se llama? Si se dice o no se dice, porque el otro nada más está esperando que el otro continúe con la pelea o que lance el primer golpe para también contraatacar. Entonces es ese momento donde el proverbio nos dice: honra es del hombre dejar la contienda, y dice: mas todo insensato se envolverá en ella. Ahora, esas primeras palabras que se dicen es lo que podríamos entender nosotros por contienda. Es como, digamos, la introducción a una pelea prácticamente, ¿no? Y es a lo que el texto se refiere aquí y nos dice: es gloria para el hombre dejar esta contienda, esa que se da antes de que inicie el pleito. Ahora, quiero que vayamos a otro proverbio, Proverbios capítulo 17, versículo 14. Dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Ahora, ¿cómo podemos entender este versículo que en realidad está muy relacionado? La referencia que hace aquí de las aguas es entendido en el sentido como cuando uno quiere desviar agua de un río. Cuando queremos que de un canal, o más bien cuando queremos abrir un canal o de un brazo de un río y queremos hacer que llegue a un campo o que llegue a una pequeña comunidad a lo mejor, eso es a lo que se está refiriendo aquí cuando dice: es como quien suelta las aguas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos ese canal o abrimos esa parte del río, generalmente lo que el río hace o la corriente no se va exactamente por el canal que se abrió. Muchas veces, o al menos en ese tiempo, el canal se ensanchaba más. Entonces era algo a lo que está haciendo referencia el proverbista, es algo que no se puede realmente controlar. Entonces, esa es la idea aquí, ¿no? Cuando se abre ese canal, muchas veces puede tender a desbordarse. No podemos controlar cuál es el resultado de la contienda. No sabemos qué va a pasar una vez que inicie el pleito. No podemos controlar lo que va a suceder una vez que nos hemos enredado en la contienda, como decía Proverbios. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre, cuando se aira, se le nubla el juicio. Se nos nubla el juicio. Es como si ahorita yo estoy parado y pues yo los veo a todos ustedes. Pero cuando entramos en un pleito, es como si me pusiera unos binoculares y ya solo veo una parte, nada más, de lo que está sucediendo. ¿No les ha pasado que después de una discusión con alguien, cuando piensan las cosas fríamente, que a lo mejor llegan a su casa, pasa un tiempo y se ponen a recapitular en lo que sucedió en esa discusión, pueden llegar a entender por qué la otra persona defendía ese punto o estaba aferrado, ¿no?, a ese punto? Entonces, y hasta podemos llegar a decir: no, pues sí tenía razón en lo que me estaba diciendo, ¿no? También era válido. Y muchas veces cambia nuestra forma de ver las cosas porque empezamos ahora sí a ver el panorama completo. Ahora, yo sé, y así lo quiero entender yo, que la mayoría de nosotros no nos enredamos en pleitos físicos, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué pasa con aquellos que son verbales? Que en realidad ese término contienda, como lo veíamos, hace más referencia a algo que es verbal que a algo en realidad físico. Y puede pasar con nuestras mujeres, esto puede pasar con nuestros amigos, esto puede pasar con conocidos o incluso hasta con desconocidos. Se nos mete alguien en el tráfico, alguien se pasa el semáforo, se nos mete alguien en la fila. Y vaya, nos puede pasar en cualquier momento.
Ahora, quiero que pasemos a la segunda parte del versículo de Proverbios 23, que dice: mas todo insensato se envolverá en ella, refiriéndose a la contienda. Definamos aquí esa palabra insensato. Cuando se refiere a insensato, viene del hebreo evil, que significa perverso, literalmente, o insensato en sentido figurado. La palabra insensato mencionada en este versículo, como les comentaba, su significado es perverso y es usada ampliamente en todos los libros sapienciales, ¿no? Que es Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Job, Cantares. Y esta palabra se usa con diferentes acepciones dentro del libro de Proverbios, como puede ser para indicar la falta de sabiduría, como puede ser que es una persona que se describe a una persona que es moralmente indeseable, que desprecia la sabiduría, que desprecia la disciplina, que incluso puede llegar a burlarse de sus propias faltas, que es contencioso, que es carente de moralidad. También se le puede definir dentro de Proverbios como libertino, o incluso que es inútil tratar con él para instruirlo. Ahora, es de esta forma que las escrituras nos hablan de aquellas personas que son insensatas en todos estos sentidos. Y nos describe que así es el hombre que se envuelve en las contiendas. Entonces, ya más o menos podemos, habiendo definido los términos, poder entender un poco más de qué es lo que este proverbio nos quiere decir. Pero ahora vamos a ir a cuáles son las causas de la contienda. Y una de esas primeras causas que tengo aquí es acerca de los prejuicios o las suposiciones. Y hay un relato que nos muestra la Escritura de cuando terminaron de conquistar la tierra bajo el mandato de Josué y que se repartieron las tierras. Nos dice que Josué manda a los de la tribu de Rubén, Gad y la media de Manasés de vuelta al otro lado del Jordán. No sé si recuerdan eso. Dice, porque ellos escogieron quedarse en esas tierras, ¿no? En lugar de cruzar el río Jordán, pero hicieron el acuerdo de que no se iban a quedar ahí sin antes ayudarle a todo el pueblo de Israel a conquistar todas las demás tierras para todo el pueblo, ¿no? Entonces, quiero que vayamos allá a Josué, capítulo 22, versículos del 10 al 12. Josué capítulo 22, versículos del 10 al 12. Dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Pongan atención en este versículo 12. Dice, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ahora, después de esto, en la historia, el pueblo manda a los príncipes, dice que manda 10 príncipes y manda al hijo del sacerdote para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Pues fueron y toda la congregación, dice ahí, de Jehová,
Dice, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Estoy leyendo en el versículo 16. Y continúan, y después en el versículo 18 les dice, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Ahora, hasta aquí. Realmente el pueblo de Israel que había ido a pelear contra esta tribu de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, ¿sabían realmente por qué lo habían hecho? No sabían, pero no les importó. Dice, se juntó toda la congregación para subir a pelear contra ellos. Y todavía yendo ahí les dicen, lo que están haciendo es una transgresión, quieren que Jehová nos destruya. Si ustedes se están rebelando, acuérdense de lo que nos pasó en Peor, que aún no estamos limpios de eso. Pero, ¿cuál fue la respuesta de estas tribus? En el versículo 24, ahí mismo de Josué capítulo 22, el versículo 24 dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Y dice ahí en el versículo 26 y 27 que por eso edificaron un altar. Dice, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio. Dice, entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros. Para no hacer la historia tan larga, ¿qué terminaron haciendo los príncipes y qué terminó haciendo el hijo del sacerdote? Terminaron regresando a su tierra. El hijo del sacerdote dijo, no, pues está bien, vemos que en realidad no querían pecar contra Dios, que no se querían rebelar, entonces pues nos regresamos. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, no nos hemos visto en una situación así? ¿Cuántas veces no hemos tenido un prejuicio contra un hermano, contra un familiar, contra nuestra misma esposa, de cómo se comportó? Y ya teníamos la idea en nuestra cabeza de que la otra persona estaba mal y que lo hizo para dañarnos, que lo hizo para afectar a los demás, o que por envidioso, o que por egoísta. Y realmente ni siquiera sabemos la razón por la que lo está haciendo. Pero ahí vamos, ¿no? Ya habiendo tomado acuerdo en nuestra cabeza y habiéndonos hecho la película de que si me dice esto, entonces yo le digo esto, y si me contesta esto, entonces yo le digo lo otro, y si esto, entonces esto, sin antes tener la plena certeza de que las cosas son como nos las contaron o como las pensamos. Ahora, el pueblo de Israel todavía guardó un poco de prudencia, ¿no? Que fue y no fue directo a la guerra. Mandó unos príncipes, mandó al hijo del sacerdote, aunque ya los estaban acusando de haberse rebelado. De todos modos mandaron como un grupo de avanzada, ¿no? Se podría decir. Y vieron qué era lo que estaba sucediendo. Pero a veces, hermanos, nosotros no vamos a preguntar, vamos directamente a la guerra, vamos directamente a la pelea. Pero Jesús nos dice en Juan capítulo 7 versículo 24, nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan capítulo 7 versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es lo que dice Jesús? Nos debe de constar realmente lo que está pasando. Deberíamos, como somos humanos y como no somos Jesús, que Jesús conoce todas las cosas y conocía los corazones de los hombres que estaban delante de él,
nosotros debemos preguntar, nosotros debemos ir y decir, oye, amor, o oye, papá, o oye, hermano, o a tu amigo, pienso que las cosas son así. ¿Son así? ¿O por qué las hiciste de esta forma? Y no llegar directo a la batalla, o no llegar directamente a acusar a la persona. Muchas veces las contiendas, una de las causas de que se creen las contiendas es porque hacemos suposiciones y porque prejuzgamos las cosas. Ahora, no nos alcanzaría el tiempo como para hablar de todas las causas, así que quiero englobar las causas con un versículo. En Santiago, denme un segundo. Santiago capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ir leyendo de ahí en adelante. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, lo que describe aquí Santiago es la lucha en el hombre entre seguir la voluntad de Dios o la suya propia. Cuando nos dejamos someter por nuestras pasiones y concupiscencias, es que se desatan todas estas consecuencias que describe Santiago. De ahí se desatan las guerras, de ahí se desatan los pleitos, de ahí se desatan los asesinatos, de ahí se desatan las envidias, de ahí se desatan las contiendas. Dice Santiago, de nuestras pasiones. El deseo del hombre al entrar en una contienda generalmente es el de satisfacer su deseo de ganar, de egoísmo, de orgullo, de su propia honra. Pero Proverbios, curiosamente, nos dice que la honra del hombre no se encuentra en ganar la contienda, sino en ni siquiera entrar en ella. ¿Cómo es contra naturaleza? ¿No? Curiosamente. Pero también por eso Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y entonces huirá de vosotros. Tenemos que renovar nuestra mente para buscar primeramente satisfacer a Dios y dejar entonces nuestros deseos de lado. Ahora, vamos a pasar al punto número 2, el pecado en la contienda. Y ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Entonces, cuando leíamos primeramente en Santiago 4 de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos, podemos ver que cuando dice que es de nuestras pasiones, aquí también aclara Santiago diciendo que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Esas concupiscencias son nuestros deseos, por los cuales somos atraídos, por los cuales somos seducidos y que muchas veces son no muchas veces, más bien son los que nos llevan a las contiendas. Y entonces se da a luz el pecado. Ahora, una de las cosas que más debemos nosotros de cuidar es nuestra forma de hablar. Porque muchas veces es esta también la que nos lleva a las contiendas. En Santiago capítulo 3, versículo 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Curiosamente, hermanos, lo que dice aquí es que el hombre ha podido dominar la irracionalidad de las bestias, pero no la irracionalidad que procede de él mismo. La advertencia vertida por Santiago aquí es seria. Se describe al que no sabe usar su lengua como aquel que lleva veneno mortal, como un fuego que enciende un gran bosque. Y una vez escuchaba a una persona que hablaba acerca de, esa persona se dedica a formar personas para poder hablar en público. Y él decía una frase que se me quedó grabada. Decía que las palabras han matado a más personas que las balas. Ahora, esa frase tiene verdad. Tenemos nosotros que tener cuidado de cómo usamos ese pequeño miembro que tenemos en la boca. Porque a una vez, hermanos, que nosotros decimos las palabras, una vez que salen de nuestra boca, no podemos controlar el efecto que tendrán en la persona que las escucha. Ya no podemos tomar esas palabras que le dijimos a nuestra esposa, que le dijimos a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro familiar, ya no las podemos tomar y quitarlas de su mente. Ya han salido de nuestra boca, ya tuvieron un impacto en su mente y en su corazón de aquel que las escuchó. Es por eso que dice Jesús, no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y después de haber salido, lo único que nos queda o lo único que podemos hacer es pedir perdón. Pero hermanos, qué insensato es el hombre que se la pasa pidiendo perdón, porque no tiene el dominio propio para guardar silencio en medio de una situación que lo requiere. Decía el proverbio que leíamos, no te envuelvas en las contiendas, sal de ellas antes de que te enredes. La lengua es un miembro muy peligroso. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca de todo esto? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 21.
y vamos a leer versículo 21 y 22. Me voy a ir un poquito más rápido. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Bueno, voy a dar un momento, creo que todavía lo están buscando. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice: oísteis, que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, hay 3 palabras que dice Jesús aquí que son clave. Una es aquel que se enoja, esa es la primera palabra. La segunda es aquel que le llama necio y aquel que le llama fatuo. En el original, la primera palabra que se usa aquí, cuando dice cualquiera que se enoje contra su hermano, la palabra es orgisestai, del griego. Hay 2 palabras para definir la ira. Una es timós, que se comparaba con la llama que prende en la paja seca. Es esa ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez. Es una ira que surge deprisa y que también pasa deprisa. La segunda palabra con la cual se define ira en el Nuevo Testamento es esta que se usa en este pasaje, que se describe como una ira que se ha asentado en el corazón, que se ha arraigado. Es la ira de larga vida, es la ira de la persona que arropa su ira o su rabia para mantenerla calientita. Es la ira que uno cultiva y que no deja morir. Nos ha pasado, o te ha pasado, que después de una discusión o un desacuerdo con alguien te quedas dándole vueltas al asunto, recordando cada una de las palabras que se dijeron, lo que yo dije, lo que la persona me dijo, y vas dando justificaciones a la forma en la que tú hablaste, por qué dijiste las cosas, y encuentras muchas maneras de desacreditar lo que la otra persona te dijo. Pero puede ser que por ese día lo dejes pasar, lo olvidas, pero al día siguiente le vuelves a dar vueltas. Y días después, o incluso semanas después, continúas. De repente viene el pensamiento a tu cabeza, ese recuerdo de esa discusión, y le das vueltas otra vez. Y capaz que hasta te vuelves a enojar. Es eso, hermanos, de lo que está hablando Jesús aquí. Eso es una ira que nosotros estamos cultivando y que en nuestra mente solo está esperando el momento para sacarlo nuevamente a relucir. Y es como cuando te dicen: lo traías ahí en la garganta, estabas esperando nada más el momento. Es ahí, hermanos, cuando nos damos cuenta que la contienda que tuvimos con nuestra esposa, con nuestro amigo, con nuestro hermano, nuestro familiar, nunca salió de nuestro corazón. La discusión terminó, pero en nuestra mente la contienda sigue siendo alimentada. Y a esto Jesús le dice: es culpable de juicio. La segunda palabra, la palabra necio que se menciona aquí, es la palabra raca, que también lo traduce así, más bien que lo traduce así la Biblia de las Américas. Esta palabra significa idiota, tonto o imbécil. Pero más que ser un insulto al intelecto de la persona, denota un desprecio por la persona, como por un aire de superioridad. Y esto es lo que Jesús menciona aquí. Ahora, ¿cuántas veces no hemos estado ante, volvemos a decir, tu esposa, tu amigo, tu familiar, y les hemos hablado con un tono de desprecio, como atacando a su falta de inteligencia, y tal vez no explícitamente le decimos: eres un tonto, ¿no? Pero la forma en la que lo decimos lo dice por nosotros. Aquí no hay más que un orgullo exacerbado, una imagen de uno mismo como superior a los demás, que dice: a mí nadie me puede decir nada.
Y a esto Jesús les dice, culpable ante el concilio. La tercera palabra que usa Jesús aquí para llamar fatuo, ese viene del griego moros, que quiere decir, al igual que raca, tonto, pero se refiere más bien al carácter moral de la persona, un falto de moralidad, un falto de carácter. Ahora, un comentarista dice lo siguiente: el llamar a alguien moros no era criticar su capacidad mental, era poner en duda su carácter moral, era ensuciar su nombre y reputación y marcarle como una persona de mala vida e inmoral. ¿Cuántas veces, hermano, te has visto envuelto en chismes, en habladurías, donde destruyes la reputación de una persona, donde pones en duda el carácter moral de un hermano, donde tomas como mundano a esa persona, una persona por la cual Cristo murió? Tengamos cuidado, por tanto, de cómo hablamos, de qué decimos, porque Jesús les dice a estos hombres que el que destruye el nombre y la reputación de su hermano merece el juicio más severo de todos, el juicio de fuego del Gehenna, o como lo traduce ahí, del infierno de fuego. ¿Qué podemos hacer ante este pecado? Tercer punto. Y vamos a ir a la segunda parte de ese capítulo de Mateo 5, versículo 23, lo que sigue de ahí de lo que estuvimos leyendo en el 21 y 22, el versículo que sigue, el versículo 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, de acuerdo a algunos comentaristas que estuve leyendo al momento de investigar acerca de estos versículos, dicen que Jesús estaba recordándole a los judíos algo que ellos conocían muy bien, que era que en el Antiguo Testamento ningún sacrificio era realmente efectivo o devolvía al hombre a un estado de comunión con Dios, a menos que realmente se hubiera arrepentido e hubiera hecho lo posible por primero reconciliarse con aquel al que hubiese ofendido. Y no olvidemos que lo que dice Jesús aquí es que si recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, dejemos nuestra ofrenda. Vayamos primero a arreglarnos con él. Lo que Jesús entonces quiere dar a entender aquí es que tanto es necesario acudir a Dios por el perdón de nuestro pecado, como ir a pedir perdón o arreglarnos con nuestro prójimo. Porque muy pocas veces hacemos esto último, hermanos. Muy pocas veces. Pensando en yo ya fui con Dios, yo ya me arrodillé, yo ya pedí perdón delante de Dios y decimos ya es suficiente. Cuando realmente las Escrituras nos mandan a restituir el mal que hemos hecho a nuestro prójimo. Los rabinos decían que si no llegábamos a una reconciliación o buscábamos la conciliación antes de ofrecer nuestro sacrificio por el pecado, este sacrificio no servía de nada. El creyente no debe olvidar que eso aplicaba tanto en el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Porque a veces nos podemos preguntar, ¿por qué mi relación con Dios está mal? ¿Por qué siento que Dios no me escucha? ¿Por qué mis oraciones se sienten tan vacías? Y muchas veces, hermanos, la respuesta es en que no nos hemos examinado si hemos pecado contra nuestro prójimo y que no hemos hecho lo posible por restituir o por reconciliarnos por el mal que hemos causado. Ni siquiera hemos empezado por pedir perdón. Incluso Pablo dice, mientras estén ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y la exhortación que podemos hacer aquí es, no seamos cobardes, hermanos, porque muchas veces es por cobardía
que no vamos delante de la otra persona a la que insultamos, a la que le fallamos, para pedir perdón, para decir, me equivoqué, no estuvo bien lo que dije, o hablé mal de ti delante de otras personas. No lo hacemos. Entonces, busquemos a aquellos a quienes les debemos algo y restituyamos ese mal. Versículo siguiente, el 25, ahí mismo en Mateo 5, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, esta última parte de este pasaje de Mateo 5 tiene la misma intención que los versículos que leíamos acerca de Proverbios. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que Jesús está aconsejando aquí es, da término a cualquier confrontación que tengas con una persona de manera pronta. Y esa palabra pronto que dice ahí Jesús se refiere a sin demora, en brevedad, en breve, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuál puede ser el desenlace de esa contienda, que es lo que dice Jesús ahí, ¿no? Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, ¿verdad? No podemos controlar el resultado después de haber pasado una contienda, pero podemos salir antes de la contienda. Y ya para ir terminando, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿es sencillo esto de hacer? O sea, de todo esto que hemos hablado. Claro que no. Claro que no es sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros albergamos rabia contra una persona, albergamos rencor en nuestro corazón y tenemos esa ira que vamos cultivando a lo mejor de día en día, y vemos a la persona y te acuerdas y te vuelves a enojar, o a lo mejor en lo secreto tú le llamas necio a tu hermano, o a lo mejor le llamas fatuo delante de otras personas, ¿no? Entonces, no es sencillo. Ahora, recordemos que Jesús no acusó solamente en el pasaje a aquellos donde la contienda se materializaba en un pleito, en golpes, sino incluso a aquellos que en sus pensamientos odiaban a alguien, que tenían una contienda en su mente, como bien dice Primera de Juan 3:15. No vayan ahí, yo se los leo, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahora, algunos comentaristas dicen en ese pasaje de Mateo 5 que Jesús subió el nivel de la ley. Ahora, yo creo más bien que Jesús simplemente dio el verdadero significado de la ley y que le devolvió a la ley el poder que tenía de condenar a los hombres, no solo exteriormente, sino al escudriñar sus corazones, al escudriñar sus mentes. Ahora, entendemos entonces que la ley no simplemente juzga el que nosotros, como decía ahí, dicen los antiguos que no matarás y pues cualquiera que mate, ¿no? Sino que Jesús dice, incluso si lo llevas en tu corazón, si no lo has llevado al exterior, si lo tienes en tu mente, Definitivamente no podemos dejar el mensaje hasta aquí, porque algunos de nosotros, e incluso al momento yo de estar haciendo este estudio, yo me sentía convicto de pecado. Yo decía, yo muchas veces he caído en esto. ¿Cuántas veces no hemos dicho a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, alguna de estas cosas que dice Jesús, o hemos albergado esa ira en nuestro corazón? Y podríamos tener en este día, sentirnos redargüidos de pecado, pero el Señor no nos dejó solo bajo la condenación, sino que nos trajo consuelo.
nos trajo un Salvador. Al Cristo dar el estándar de la ley y devolverle su brillo y esplendor, nos recuerda que necesitamos un Salvador. Porque de verdad, ninguno de los que estamos aquí ha cumplido ni va a cumplir la ley completamente. Entonces, ¿para qué sirve la ley, diríamos? Pablo responde a esto en Gálatas 3:22 diciendo: la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley nos dejaría prácticamente solo convictos de pecado, pero realmente la función de la ley es que es nuestro ayo, es nuestro tutor, es nuestra guía para llegar a Cristo, para recordarnos que no podemos cumplirla, pero que hubo uno que la cumplió. Su nombre es Jesucristo. Y que si nos entregamos cada día a Él, nuestros pecados son perdonados, nuestras faltas han sido cubiertas y el arrepentimiento nos ha sido otorgado. Debemos buscarle de día y de noche, meditar en nuestro corazón mientras estamos en nuestra cama y recordar que solo en Él hay salvación. Confiar en Él, no en lo que tú haces, ni en lo que has hecho a lo largo de tu caminar. Solo hay que ver a Cristo. Ahora, no quiero dejarlos sin animarlos a que aunque la ley no nos condena más, sigue siendo nuestra guía para hacer la voluntad de Dios, ya no por temor del castigo, sino por amor y gratitud a aquel que nos salvó, recordando lo que dice Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La cita es de Efesios 4:22 al 24. Y antes de eso, Pablo nos dice que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Juan menciona en sus cartas que debemos andar como Cristo anduvo. Por lo que Jesús nos manda no solo a llevar a cabo el mandato explícito de la ley, sino su espíritu, a través de corazones que han sido renovados. Por tanto, hermanos, permitamos que el Señor cambie nuestro corazón al dejar en Él nuestras afrentas y nuestras peleas. Las ofensas personales, dejémoslas pasar, perdonémoslas, busquemos la conciliación. Y muchas veces caemos en las contiendas porque no queremos que nuestro honor sea manchado. No queremos que nuestra imagen sea tergiversada. Pero tenemos uno que sufrió de todo para poder compadecerse de nosotros, y que no nos pide algo que Él no padeció ya. Por tanto, no hay que olvidar a aquel que delante de los hombres fue tergiversado en todo, aquel que vieron como un charlatán, aquel que vieron como un mentiroso, como un simple hombre, al Dios que para mostrarnos rectitud se humilló no solo en la cruz, sino que se vació en su criatura, al Creador tomando forma de lo creado, y que permitió ofensa tras ofensa para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de que Él es el unigénito de Dios. Y recordemos esto, en Lucas 22:52 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra Él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Hermanos, hasta cuando lo arrestaron, dice Jesús, como a un ladrón. Y justamente recordemos cómo Jesús, aún ante sus opresores, enmudeció. No abrió su boca, como dice en Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y justamente antes de que lo arrestaran, Jesús dijo algo. Dijo: ¿acaso piensan que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ese Jesús es el que nos da el ejemplo. Aquel que tenía todo el poder para llamar ángeles a defenderlo, no lo hizo. Porque Jesús sabe el desenlace de la historia, hermanos, el desenlace de la historia de la redención. Jesús conocía muy bien cómo terminarían las cosas y sabe que vendría y que vendrá un juicio. Descansemos en ello. Descansa en aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y quiero terminar con 2 versículos. En Mateo 5, en el versículo 6 y el versículo 9. El 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, hemos sido llamados a una vida de piedad, a una vida que ciertamente no es sencilla, como lo decíamos. No podemos cumplir por nuestras propias fuerzas la ley, pero hemos sido llamados, como dice Jesús, bienaventurados los pacificadores. Y si tenemos sed y hambre de justicia, también dice Jesús que seremos saciados. Qué gran consuelo debemos hallar en esos pasajes y meditar en que Jesús nos dio ejemplo, que no simplemente vino y puso un estándar muy alto a cumplir, sino que Él mismo lo cumplió por nosotros, porque nosotros no podíamos cumplirlo. Pero por amor y gratitud a Él, busquemos hacerlo. Vamos a orar para terminar. Señor, bendito Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque, Señor, tu Espíritu Santo puede hablar a nuestros corazones y sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, Padre, de día y de noche, para que podamos hallar esa delicia, Señor, y ese placer en hacer tu voluntad, Señor. Sabemos que no podemos hacerla perfectamente, Señor, y que por eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, al cual nos aferramos, Señor, porque sabemos que nuestra justicia, que su justicia es cumplida, Señor, y que ya no ves más nuestras fallas, nuestros pecados, Señor, sino que ves su completa vida de perfección. Te rogamos nos ayudes a llevar a la obra, Padre, todo esto que hemos aprendido, y que nos ayudes, Señor, a dejar las contiendas, a apartarnos de ellas antes de que nos envolvamos o nos enredamos en ellas, Señor. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Sí, gloria a Dios también. Gracias al Señor que nos permite estar aquí en una congregación donde podemos estudiar la palabra del Señor, ¿no? Que es ella la que nos confronta, que es ella la que nos habla, que es ella la que nos guía. Y pues ahora recordar que nuestro propósito principal es glorificarle, ¿no? Entonces, hermanos, con lo que hemos sido llamados, con lo que el Señor ha hablado en nuestros corazones, no endurezcamos nuestro corazón, sino que pidámosle al Señor y roguémosle que nos dé esa valentía también de ir a hablar, de pedir perdón y de tomar las cosas como son. Entonces, no creo que haya sido el único al cual la palabra del Señor redarguyó, con el cual habló,
y con el cual también le ruego que me ayude a vencer todas esas dificultades que paso en mi día a día, ¿verdad? Ya sea con mi familia, con mis hermanos en Cristo o con mi familia en la carne. La verdad que doy gracias a Dios por una iglesia donde se expone la palabra del Señor y no sentimentalismos o solamente vivencias personales. Gloria a Dios por eso, hermano, y también por ustedes que están aquí aprendiendo. Les motivo a que pidamos y clamémosle al Señor que nuestro corazón sea abierto y nuestro entendimiento para ir y también aceptar esas fallas en nuestro hogar con nuestros hermanos, y donde tengamos que ir a pedir perdón, recapacitemos y meditemos en esto. Recordé la vez pasada cuando el pastor hablaba acerca de los pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque esos señalan llamados hijos de Dios. Y yo me preguntaba, ¿soy llamado hijo de Dios? Y si somos llamados hijos de Dios, ¿somos pacificadores? Gloria a Dios. Hermanos, tenemos un pequeño coffee break. En la parte de atrás hay 2 áreas donde hay café, hay unas galletas. También hay, para los que no toman café, hay té, hay algunos té de manzanilla, otros de sabores. Pueden tomar un momento, en un momento más los vamos a volver a sentar para que pase nuestro segundo expositor. Entonces podemos tomar un momento para platicar con quien tengamos que platicar y tomar un café y unas galletas. Dios le bendiga, hermanos.